La semana pasada comenzamos con un tema, el tema que bien lo resume Mateo 10:8, donde Jesucristo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, dadlo, 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 dad de gracia, porque esto has recibido. Y vamos a continuar con este tema, mirando un poco más, fijándonos un poco más de esta gracia. Y ustedes lo definieron, juntos lo definimos como un favor inmerecido, que se traduce en presentes de parte de Dios, dávidas de parte de Dios, un Dios dador, favor, y luego que tiene favor, nos da sobre ese favor. A través de ese favor se produce un canal donde Dios da. Ahora, me parece complejo el tener que hablar de este tema y no quiero equivocarme en el sentir, pero es complicado tener que hablar de algo que Dios quiere hacer. Por favor, reciben. Jesucristo dice así: pedid. Qué extraño, ¿no? ¿Qué niño en su cumpleaños hay que obligarlo a que venga el tiempo de los regalos? ¿Se han dado cuenta? ¿Y cuándo los regalos? Es que tenemos que soplar la torta. Ya, rápido. Todo niño quiere abrir sus regalos. El Señor tiene un deseo hacia nosotros. Entonces me parece tan extraño que podamos resistir algo tan hermoso. Y me cuestiono yo mismo. Y es por eso oro esta mañana que el Señor vote la resistencia, vote la incredulidad, vote la dureza de corazón, rompe la autosuficiencia, nos enfrente a nosotros en que podemos, porque nada podéis hacer. Y Él quiere hacerlo. Así que les voy a pedir un favor: respiren hondo y suelten. Uy, sentí toda la tensión que salió. Había mucha tensión. El Señor quiere enseñarnos de esto que es tan precioso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, tenemos paz. Por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia, y no solamente entrada, sino en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 cosas nos menciona el apóstol en este versículo. La gracia cubre nuestro pasado. Tenemos paz. Todos nuestros pecados son cubiertos por el presente, el regalo de la vida de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y se manifiesta la eficacia de esa muerte en que resucitó. La muerte no podía sujetarlo porque en Él no hubo nunca pecado. Este regalo de gracia inmerecido cubre todos nuestros pecados para salvación de nuestra alma y tener paz con Él. No estamos en deuda con Él. ¡Qué maravilla! También esta gracia está en el presente para que podamos vivir en santidad.
Estamos firmes en su favor, y la Escritura Romano explica que la gracia nos permite caminar en un poder que nos permite luego la santidad. Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos caminar en santidad. Yo sé que el pecado me vence a mí. El pecado me vence a mí. Con todos mis esfuerzos, yo no puedo en contra del pecado. Pero recibiendo gracia de Dios, que se traduce en poder de Dios, yo puedo resistir el pecado. Yo lo puedo resistir. No soy yo, sino que Cristo en mí, la gracia de Cristo en mí, yo puedo resistir. Y no vamos a hablar hoy día de eso, ya lo hablaremos en algún momento. Pero además la gracia pone delante de mí esperanza. Entendiendo que el favor de Dios está sobre ustedes, ustedes pueden tener esperanza de que se va a manifestar la gloria de Dios desde menos a más. Desde menos a más. Ir creciendo en la gracia y entendiendo que Dios tiene mucho, mucho más, mucho más. Porque Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y al moverme en la gracia y el favor de Dios, voy a sanar enfermos, limpiar leprosos y resucitar muertos. Eso nos espera. Hay más y más de eso. Eso no espera. El movimiento pentecostal, que ya lleva más de 100 años, se caracterizó y hasta el día de hoy por sanar enfermos, liberar demonios y resucitar muertos. La iglesia de Jesucristo se caracteriza por una cosa: poder, que es la manifestación del amor de Dios. Es la manifestación del amor de Dios. Si tú amas, tiene que fluir el poder de Dios, porque eso es lo que Dios quiere hacer a través de tuyo. Sanar, que gracia cubre tu pasado, que gracia cubre tu vida en santidad y que gracia sea tu esperanza, tu futuro, que yo voy a ir con la gracia de Dios y desatar el poder de Dios en todo lugar. Iglesia, debemos crecer en esto. Estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Y como mencionaba en esa micro esta semana, yo les dije, si yo les predico esta mañana sobre las piedras, que pongan su esperanza en piedra, todos ustedes me dirían amén. Si yo a ustedes les digo que confíen en un montón de cartas que yo voy a tirar al suelo su futuro, ustedes me dirían amén. Pero si yo esta mañana les hablo de Jesucristo, ustedes van a querer cerrar sus oídos. Pero igual les digo que Jesucristo los ama. Ese fue el mensaje. No me importa que me aplauden. Mitad de ellos tenían audífonos. Algunos de ellos me miraron agresivamente. Pero estamos en tiempos que ya se acabaron los aplausos. Debemos ir con gracia de Dios y poder de Dios para enfrentar la maldad que hay. Esta es la realidad. La maldad se multiplica, la confusión se multiplica. Lo que está detrás de eso, que el espíritu anticristo está levantando un gobierno único que eventualmente va a levantar al hombre a lo sumo, menospreciando a Dios y todo lo que es de Dios. Y para eso el escenario ya se está armando en una velocidad inesperada, por lo menos por mí me impresiona como ahora la ONU como está empujando esta agenda de que no hayan fronteras y que las personas que viajen de un país a otro y entren de forma ilegal, de inmediatamente hay que atenderlos mejor que los propios ciudadanos, con educación, con alimentos, cosas que muchos países como los nuestros no podemos hacer, produciendo caos
confusión y eventualmente violencia. Sin barrera, sin naciones, valores que son extendidos a todos los países por iguales, robando cualquier rastro de autonomía, de cultura. Y la raya final de todo esto es que tener tu propia fe es totalmente ilegal, inaceptable. En estos tiempos la iglesia no puede solamente caminar con palabras, tiene que ser esa palabra acompañada con una poderosa gracia. La gracia de Dios se tiene que manifestar. Y por eso debemos crecer. Fíjense un ejemplo de los discípulos, como Jesucristo, que sí les favoreció a ellos con mucha gracia, crecían y crecían porque también no captaban. Mateo 14:13. Aquí el Señor está predicando, haciendo cosas preciosas con los discípulos, manifestando su poder, y ocurre lo siguiente, dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. A mi parecer que el Señor deseaba orar y todo, y se apartó, pero la gente lo seguía igual. ¿Ah? Y el Señor tan amoroso, nunca, oye, esta es mi agenda, mira, yo este ministerio funciona de tal hora, y parece que no leíste la programación, nada de eso. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Todo el día. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, ay, no era uno, como que se habían juntado para hablar con el Señor. Querían, aquí venimos nosotros con nuestro parecer. Dice, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, el desierto seguramente está poniéndose helado, ya pasada la hora están cansados y más encima tienen hambre. Hay que despedirlo, Jesús. Jesús tiene otra idea. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle comer de vosotros de comer. Darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Tenemos un problema grave acá. Creo que eran más de 5,000, ¿no? Entonces, esto es lo que el Señor estaba pidiendo, estaba incomodando a los discípulos claramente. Estoy seguro que los discípulos no sabían cocinar. Más fácil es que ellos vayan y se compren algo, pero qué complicado lo que el Señor está pidiendo. 5,000. ¿Alguien ha invitado 5,000 a su casa? Nunca. O sea, alguien ha invitado 5 y uno se complica. Muy difícil lo que el Señor acaba de pedir, pero Él dice, Él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños.
Ahora, yo no creo que el Señor se equivocó en el milagro. Yo no creo que dijo, ¡ay! Hice demasiado. Cada uno interpretará, porque la Escritura no lo dice, ¿por qué quedaron justo 12 cestas? Vayan ustedes, discípulos, creo yo, y hagan lo mismo. Pedro, Juan, a todos ustedes que se juntaron a reclamarme, todos ustedes que tenían la brillante idea de no confiar en mí. Había algo con el pan y el Señor, ¿no? Había algo con el multiplicar el pan. Justo 12 sobran. Yo creo que es el sentido del humor del Señor. No puedo pensar otra cosa. ¿Cómo le fue? ¿Le alcanzó? Y cada uno de los discípulos con una. No, quédate tú con esa nomás. Yo creo que es el sentido del humor del Señor. Están aprendiendo los discípulos. Están aprendiendo. Está aprendiendo Pedro. Da poquitito. Pedro a veces era un poco lento a entender la gracia de Dios, como nosotros. Pero tiene que llegar el momento de entenderlo. Porque hay un mundo que necesita ver la gracia de Dios para sus vidas. Y Él nos va a pasar a nosotros el pan para que nosotros repartamos esa gracia. Ese es el plan A y el único plan que Dios tiene. Ustedes en sus oficinas, ustedes en sus colegios, universidades, ustedes para sus vecinos, sé aquellos que reparten la gracia de Dios. Más adelante en el libro de Hechos, ahí nuevamente está Pedro. A la iglesia le está tocando grandes dificultades. Y en Hechos 4:33 dice lo siguiente, algo que leímos la semana pasada, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos, abundante gracia, favor de Dios, que se manifiesta en diferentes formas. Más adelante en Hechos 12:5 dice habla sobre Pedro, Herodes está persiguiendo a los cristianos, el pueblo está persiguiendo a los cristianos, y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia está atribulada, está de rodillas, está pidiendo. Y ahora Pedro, nada menos que Pedro, está en la cárcel, peligro de muerte. Y en Hechos 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, porque seguramente dormía profundo, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, precioso, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Precioso. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué tremenda gracia!
Qué tremendo favor para con este hombre. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Un poquito tardó Pedro en entender las cosas. Había tenido que pasar como 3 chequeos de guardias y todo para finalmente decir: no estoy soñando. Pero no era solo Pedro el que le costaba entender. Porque dice: habiendo considerado esto, llega a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Es bueno ser gozoso, pero hay límites también. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces le dijeron: es un ángel. O sea, igual que Pedro era muy espiritual, esto tiene que ser una visión. Acá también, muy espirituales, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. La gracia de Dios hoy se manifiesta claramente a través de la oración. El favor que tenemos con Dios hoy es que el Señor ha llamado a que nosotros podamos abrir los cielos y pedir los recursos que hay para hacer grandes milagros y prodigios, grandes señales, la oración. A través de la oración vemos que alimenta el Señor más de 5,000. Los bendice, dice la palabra. A través de la oración, el diablo es resistido y vemos cómo el Señor milagrosamente hace cosas. Esto, amado, está ocurriendo. Ha ocurrido en nuestra iglesia por años, está ocurriendo en el mundo entero. Y si hay países que han prosperado en algún sentido, que han tenido alguna medida de paz, y si en Chile ha habido algo de bueno, es solamente porque ha habido pueblo de Dios orando. Porque les voy a hablar de algo que tiene que ver con países, naciones y gobernadores. Y les voy a decir lo que tiene, el problema que tiene nuestro país y todos los países. Se llama pecado. Pecado. El pecado destruye una familia, una comunidad, una generación y una nación. Ahí sería un gusto escuchar personas en lugares de autoridad decir: lo que está dañando nuestro país no es que nos falte la madera, no es que nos falte el cobre, no es que no nos falte los peces, no es que nos falte la lluvia, lo que nos falta es santidad. Porque ese es el problema de la humanidad. Pueden inventar todas las nuevas filosofías y formas de gobierno que quieran, pero si no se lidia con el pecado, no hay esperanza para una sola persona, menos una nación.
Y cuando hay problemas en una nación, nosotros los cristianos tenemos que despertar y decir, sí tenemos que ver, pero nuestra lucha no es con armas carnales. Nuestra lucha es de rodilla. Nosotros damos la batalla de rodilla, orando y diciendo, Señor, desata tu gracia. Desata tu gracia. Nosotros aquí en Chile no merecemos nada, pero tú eres un Dios de amor. Y tú sí nos puedes perdonar. Y yo te ruego que tú nos perdones nuestra altivez, nuestra discriminación, nuestra dureza de corazón, nuestro materialismo. Señor, perdona nuestro abuso hacia los niños. Perdónanos, perdónanos. Por eso nos reunimos a orar y a hacer vigilias. No para jugar. Para desatar la gracia de Dios. Y todos ustedes que han nacido de nuevo y han sido trasladados de un reino de tiniebla a la luz, gracia hay sobre ustedes por medio de Jesucristo. No es ustedes, no soy yo, es Jesucristo. Hemos sido justificados, dice la palabra. Con esto voy terminando. Algunas cosas sobre la gracia que espero simplemente queden guardadas y grabadas porque es muy edificante. Primero que nada, la gracia nos humilla. Porque la gracia es, Señor, yo no puedo nada. No puedo salir de mi casa y hacer algún bien pequeño, nada puedo hacer. Necesito tu gracia hoy día. La gracia primeramente nos humilla. La gracia no es para, uy, Señor, tu gracia sobre mí, para que a mí me vaya fantástico en todo y la gente me aplauda y tenga cosas materiales. Eso no es. Dice la Escritura, 1 Juan 5:14. 1 Juan 5:14. El apóstol Juan dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, jamás. Conforme a su voluntad, entonces, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero es conforme a su voluntad. Nada de eso de yo declaro cualquier cosa y yo lo confieso y lo digo. No, lo que yo declaro, que es poderoso, lo declaro porque Él lo quiere, no porque yo lo quiero. Yo descubro cuál es su voluntad en su palabra, guiado por su espíritu, y ahí yo oro de acuerdo a su voluntad, haciendo sociedad con el Señor, donde Él es Señor y yo soy su siervo, su hijo, pero me mantiene sujeto. La gracia tiene que ser producto de una relación con Dios. No es una gracia desordenada, centrada en mis placeres. Segundo, la gracia nos humilla. Segundo, la gracia nos enseña nuestra pequeñez y su grandeza. Va de la mano de lo primero. Pero su gracia es más grande. Esta iglesia pensó, hoy Señor, guarda al apóstol Pedro, que ojalá ahí no le hagan nada. Y el Señor iba a hacer un tremendo milagro. No podemos limitar la gracia de Dios. Conversando con los pastores, ¿cuántas veces me ha tocado escucharlos hablar de proyectos que no hay nada? Pero es que no hay nada. Y son proyectos tan grandes. Es su grandeza, la gracia de acuerdo a su grandeza. Número 3. Voy a ir rápido porque creo que todo va tan unido y está tan claro. La gracia nos sorprende. Cuando predicó Gabriel Galindo acá, que habló de la gracia de Dios para con ellos en Haití, se mencionó esta escritura, fue dada.
1 Corintios 2:9 se mencionó, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, para ustedes. No se imaginen cosas que han visto, imagínense cosas que no han visto. Dios no les va a pedir cosas que ustedes pueden hacer. Dios les va a pedir cosas que ustedes no pueden hacer. Está bien hacer lo que uno puede hacer, lo que está a la mano, como vimos la semana pasada. El dar, hay que dar lo que está a la mano. Si el Señor te lo ha dado y lo tienes, y dice si tienes para dar, entonces hay que dar. Pero no queda ahí. El Señor no quiere que tú des solamente lo que puedes dar. Te va a pedir lo que no puedes hacer. Escuchen bien. Te va a pedir cosas que no puedes hacer. Y ahí va a fluir su gracia. Su gracia no va a venir si tú lo puedes hacer en tus fuerzas. La gracia es el poder de Dios que tú no tienes y necesitas. Yo no puedo pedirle perdón a esa persona que me robó y me estafó. No puedo perdonar a esa persona que me robó y me estafó. Yo no puedo. Pero su gracia en mí puede. Yo no puedo dar cuando yo no tengo. Pero su gracia en mí. Me acuerdo un predicador años atrás que predicaba este único mensaje, el dando en la necesidad, tomándose del ejemplo de la viuda. Ella no tenía, y lo que tenía lo dio, no le sobraba nada, nada. Entonces cuando él predicaba, la gente preguntaba, Señor, ¿qué me falta a mí? Me falta ropa, voy al trabajo con las mismas camisas rotas, entonces voy a regalar mi mejor camisa. Y eso hacían. Y me acuerdo haber escuchado eso. Y después daban testimonio la semana siguiente, porque este caballero era evangelista y viajaba mucho a México. Y después hacía seminario, y al final del seminario los testimonios eran tremendos. Yo estaba juntando dinero para tal cosa, el Señor me habló de dárselo a tal persona. Y cómo se les abrían las puertas después. Y ahora me avisaron que no voy a tener que pagar, que hay una beca esperándome, qué sé yo. La gracia de Dios. La gracia de Dios nos sorprende. Lo otro, la gracia nos aliviana todo, amados. Alimentar 5,000 personas, tener 5,000 invitados, es un tremendo estrés. Yo creo que mencionan los hombres en primera instancia en ese pasaje porque los hombres comen tanto. Son como, ¡ay, qué terrible! No tienen como fondo, no sé. Los demás, todo bien, ordenadito, pero los hombres no, mal. La gracia aliviana a todos, amados. Es Él. Como dicen los pastores, nosotros le hemos creído a Él, pero Él lo ha hecho. Tantos milagros, tantos. A veces yo no sé por dónde empezar. No sé cuántos de ustedes saben de esta iglesia, pero ha sido construida sobre principios, sobre una fe y una doctrina sólida, pero acompañado de cientos y miles de milagros. Yo miro personas que hay aquí y veo cientos de milagros. Yo veo cientos de milagros. Y a veces me dicen, pastor, ¿usted sabe que Dios me sanó del cáncer? ¡Claro que sé! ¿No es cierto? ¿No es cierto la presión? ¿No es cierto de cómo se llaman enfermedades de sangre?
problema matrimonial. Yo miro para acá y yo veo, y yo no sé si ustedes saben, pero aquí en esta sala hay cientos de milagros. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Estaba enfermo en todos los sentidos. Yo estaba enfermo en todos los sentidos, espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Y así ustedes. Pero Él hace. El Señor hace milagros y desea hacer milagros. Aliméntenlo ustedes. Ustedes piden, aliméntenlo, tomen pasos de fe. Decidan caminar en la gracia. Olvídense de sus fuerzas. Olvídense de lo que ustedes pueden hacer. Olvídense. Den pasos en lo que sea. Oren por personas en la calle. Si hay necesidad, den no teniendo nada. Pídenle al Señor visiones y sueños. ¿Cómo predicar el Evangelio? Sé que con los plantíos van a empezar a hacer proyectos. Pídenle, pregúntenle a Él. Pregúntenle a Él. La gracia se apropia por la fe. Y con esto voy terminando. Repito esto, Romanos 5:2. En quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado, tienen que ver hombres y mujeres que le creen, que tienen fe. Tiene que haber dentro de ustedes una sed de, Señor, pídeme algo que no puedo hacer. Si no está eso en su espíritu, ustedes están, y me atrevo a decir esta mañana, resistiendo a Dios. Porque el que se acerca a Dios por algo pequeño, insignificante, no se está acercando a Dios. Tiene que haber en ustedes algo que dice, Señor, pídemelo. Que lo dé todo, que predique aquí desde este lugar, que vaya a visitar a una persona que quizás me va a rechazar. Que dedique mis mañanas antes de venir a la iglesia, como algunos lo hacen de esta iglesia, y que se van a alimentar a las personas en El Salvador ahí, a los que no tienen que comer. Hoy en día hay jóvenes que están yendo al Sename a ver niños y han tomado niños como hermanos mayores por vida. Pídeme, Señor, lo que sea, pero te pido una cosa, que yo no pueda hacerlo, que yo sea pésimo para eso. Ese tipo de iglesia necesita el Señor. Ay, que pastor, yo tengo tales dones, y usted, yo hago esto, fantástico. No, nadie preguntó. ¿Sirves o no sirves? ¿Quieres servir? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Es que la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y con esto termino, pero es lo más importante. Con esto termino, pero es lo más importante. La gracia nos revela el corazón de Dios. Cuando se derrama la gracia, y tú estás caminando en fe, y se derrama la gracia en una situación X, tú empiezas a darte cuenta cómo es Él. Señor, te gusta alimentar a la gente. Padre, tú amas a aquellos que están siendo perseguidos en África por el Evangelio. Nuestros hermanos que están en esos 40 países que si dicen tu nombre, capaz que los maten. Tú amas a tus mártires, tú amas a tu iglesia, tú amas al ver Dios moverse. Como escuchamos a Gabriel hablar, como Dios lo movió paso por paso a hacer batalla. Yo vengo a conocer a Dios. Mi Dios odia el pecado, mi Dios odia el vudú, mi Dios odia la brujería y todo lugar que trae su esclavitud y su engaño. Y mi Dios ama a los niños y ama a Haití. Cada vez que la gracia se derrama, yo descubro el corazón del Padre. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. La Escritura dice que aquellos que conocen a Dios
harán grandes cosas. Y los que hacen grandes cosas vienen a conocer a Dios. ¿Quieren más gracia? Esta es la oración. Quiero conocerte más a ti. Y todo lo que te gusta hacer, Señor. ¿Qué te gusta hacer a ti, Señor? ¿Qué te gusta hacer? El Señor le gusta ver a la gente sonreír, por ejemplo. Le encanta. Entonces, cuando yo voy a un lugar, le digo algo a alguien simpático. Hago a alguien reír. El Señor le gusta la vida. Entonces, cuando voy a un chequeo de un doctor, digo algo de la persona. Oye, mira, qué lindo, cómo tienes esto, o gracias por tu servicio. Algo, yo traigo el reino de Dios. Dios le gusta traer su reino al lugar. Entonces empiezas a captar que cuando empiezas a preocuparte, Señor, ¿cómo eres tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta esto? Necesito tu gracia, que venga tu gracia. Y yo voy y hablo y se derrama la gracia. Y ahí, ¿qué pasa? Lo conozco a Él más y conozco lo que le gusta hacer y lo hago más. Y lo hago más y viene su gracia. Y viene su gracia y lo conozco a Él más. Y quiero hacer lo que a Él le gusta hacer. Entonces lo hago y ahí viene su gracia. Amados, vamos a estar orando en esta vigilia, abriendo los cielos. Estamos en los últimos tiempos. El Señor no tiene nada que ver con iglesias frías, tiesas, con poca fe, mirando así como para el lado. No, el Señor quiere levantarnos cada día más. Él ama esta iglesia. Él nos ama y está con nosotros. Pero quiero pedir que ustedes tengan sed. Si no han orado por alguien y se ha sanado, tengan sed. Y si lo han hecho, tengan sed para hacerlo más veces. Si nunca han resucitado a un muerto, tengan sed y digan, Señor, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas cosas no están ocurriendo? Y el Señor te va a hablar. Te va a decir, sané tu pasado, pero quiero que tú tengas santidad para tu presente. Porque mi gracia es para tu pasado y para tu presente, porque tú eres mi primer testigo y testimonio, tu vida. Su gracia es para eso también. Así que si nos podemos poner de pie, por favor. Vamos a terminar alabando al Señor.